Este es el misterio más grande de los años 90. Imagina esto, al julio de 1997 de repente, estalla la noticia, el llamado Señor de los Aviones. Uno de los hombres más buscados del mundo, tuvo su final en una cama de hospital en la Ciudad de México. ¿La causa? Una cirugía plástica para cambiar su rostro y escapar de la justicia que salió terriblemente mal. Pero, ¿y si todo fue un montaje? ¿Y si esa no fue una muerte, sino el acto final de la desaparición más grande jamás planeada? Tenemos pruebas dudosas, testigos que simplemente se esfumaron del mapa, y un imperio delictivo que, curiosamente, siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Hoy vamos a abrir el expediente y analizar las pistas. Vamos a preguntarnos si realmente se fue en esa camilla o si, en realidad, logró el escape perfecto, engañando al mundo entero. Prepárate, porque la historia que te voy a contar parece sacada de una película de espías, pero cada detalle es parte de un caso real que hasta el día de hoy sigue generando preguntas. ¿Estás listo para dudar de todo? Él lo sabía, en el cerco se estaba cerrando. Las autoridades de México y Estados Unidos le pisaban los talones. Su rostro era conocido en todo el mundo, y cada día que pasaba, el riesgo de ser capturado era mayor. Necesitaba hacer algo drástico, algo que nadie esperara. Necesitaba volverse un fantasma, desaparecer por completo. Así que, bajo una identidad falsa, se internó en el prestigioso Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México. El plan era someterse a una cirugía reconstructiva facial completa, una liposucción y otros procedimientos que lo harían irreconocible. La operación, según los reportes oficiales, duró más de 8 horas. Era una intervención compleja y arriesgada, y entonces ocurrió lo inesperado. El informe médico dice que hubo una complicación con un medicamento administrado, algo que provocó una reacción adversa, y su corazón simplemente se detuvo. El 4 de julio de 1997, el mundo recibió la noticia oficial. El capo había muerto. Las agencias de inteligencia respiraron aliviadas, pero para muchos, tanto en la calle como en los círculos de poder, la historia no cuadraba. La versión oficial era demasiado conveniente, demasiado simple, para un hombre que había construido un imperio basado en la astucia y en estar siempre un paso adelante. La duda se sembró de inmediato, y las teorías comenzaron a surgir. ¿De verdad un hombre tan poderoso y precavido habría muerto de una forma tan accidental? Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Para confirmar su muerte, las autoridades mostraron a la prensa fotografías del cuerpo en la morgue, pero en lugar de calmar las dudas, las fotos las multiplicaron. El hombre en la camilla no se parecía a él en sí, tenía bigote, pero sus rasgos faciales, la forma de la nariz, los pómulos, todo parecía diferente. La explicación oficial fue que la hinchazón postoperatoria había alterado su apariencia, pero para el ojo público era difícil de creer. Sin embargo, lo más escalofriante estaba por venir. Meses después de la supuesta muerte, los 3 doctores que realizaron la cirugía, las únicas personas que sabían con certeza que había pasado en ese quirófano, fueron encontrados sin vida. Sus cuerpos aparecieron dentro de barriles de cemento en la carretera a Acapulco, con evidentes signos de haber sido sometidos a un trato terrible. La versión oficial fue un ajuste de cuentas, pero la pregunta quedó flotando en el aire, y resuena hasta hoy. ¿Fue un castigo por haber fallado en la operación y causado la muerte de su jefe? ¿O fue algo mucho más siniestro? ¿Fue una limpieza de cabos sueltos? ¿Una forma de silenciar para siempre a los únicos testigos que podían contar la verdad sobre su escape? Esta tragedia médica se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Esto nos lleva a una de las teorías más fascinantes y persistentes, la teoría del trato. Varios investigadores y periodistas especializados en el tema han sugerido que lo que pasó en ese hospital no fue un accidente, sino un acuerdo secreto al más alto nivel. La idea es que él, sintiéndose acorralado, negoció su libertad con agencias de inteligencia internacionales, probablemente de Estados Unidos. El trato habría sido simple: él fingiría su muerte, desaparecería del radar para siempre, y a cambio, entregaría información valiosa sobre otras organizaciones rivales, rutas y contactos clave. Sería un testigo protegido de lujo, viviendo el resto de sus días en el anonimato total, posiblemente en algún lugar tranquilo de Sudamérica, como Argentina o Chile. Esta teoría gana fuerza cuando observas lo que pasó después. Su organización, lejos de colapsar tras la muerte de su líder, siguió operando con una eficiencia sorprendente, como si nada hubiera cambiado. El flujo de mercancía continuó. Esto es muy inusual. Normalmente, cuando un líder de ese calibre cae, hay una guerra interna por el poder y la estructura se debilita. Pero aquí no, en todo siguió su curso. Y hay otro dato revelador: es el único líder de ese nivel de su generación que nunca pisó una celda. Todos los demás fueron capturados o abatidos. Él, supuestamente, murió en una cirugía. ¿Coincidencia o la prueba de un pacto secreto? Oficialmente, la historia de Amado Carrillo Fuentes terminó en esa mesa de operaciones en 1997.
Su cuerpo fue identificado por pruebas de ADN y entregado a su familia para ser enterrado en un mausoleo de lujo en Sinaloa. Para los gobiernos, el caso está cerrado, pero en las calles, en los corridos y en las leyendas urbanas que recorren México, se cuenta una historia muy diferente. Se habla de un hombre que fue más listo que todos, que logró lo que nadie más pudo en retirarse. Un fantasma que algunos dicen ha sido visto en Chile, en Argentina, o incluso paseando por Cuba. La narrativa popular se niega a aceptar un final tan mundano para una figura tan legendaria. ¿Fue un error médico o fue el plan maestro para desaparecer y ganar la partida final? Creemos la versión oficial, con sus cabos sueltos y sus extrañas coincidencias. O nos inclinamos por la leyenda de un escape perfectamente orquestado. La verdad, probablemente nunca la sepamos con certeza, pero el misterio sigue vivo. Y por eso te pregunto a ti, ¿tú qué crees que pasó realmente? ¿Crees que la cirugía salió mal? ¿O que fue el engaño del siglo? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los enigmas más grandes de nuestra historia reciente. No olvides suscribirte para más misterios como este. Nos vemos en el próximo video.